Bueno, buenas noches. Bueno, voy a hablar acerca de las radiaciones ionizantes y no ionizantes como primer tema. Bueno, lo que es una radiación ionizante es una radiación que son de baja energía y no son, por lo tanto, no son capaces de ionizar la materia con la que está en contacto o interacciona. Bueno, el concepto de ionizar lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo de estas son las ondas de radiofrecuencia, rayos infrarrojos, la luz visible, luz ultravioleta. Y aquí podemos ver el logotipo de una radiación no ionizante. En cambio acá podemos ver la señal de una radiación ionizante. Esta en cambio sí tiene la suficiente energía para arrancar un electrón de un átomo en este caso sería, o sea, un átomo de la materia con la que interacciona, y en este caso es eso a lo que se refiere con ionizar, de ahí viene el nombre de ionizante. Estas se dividen en tres tipos, en partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Siendo las partículas alfa quienes tienen una carga eléctrica positiva y tienen una mayor masa, por lo que no pueden penetrar fácilmente la materia, como podemos ver en el gráfico. Estas no pueden penetrar más que ni siquiera una hoja de papel. Un ejemplo de estos son los isótopos de uranio, plutonio, torio y radio. En cuanto a las partículas beta, estos sí son, al ser únicamente electrones, tienen una menor masa y tendrán mayor capacidad de penetración que las partículas alfa, pero de todas maneras no es tanta, por lo que podrán penetrar una hoja de papel, pero no podrán penetrar una hoja de aluminio, por ejemplo, o la ropa que podemos estar usando. Un ejemplo de estos son el tritio, es el hidrógeno H3 y un isótopo del hidrógeno, y el carbono 14, muy conocido ya que está presente dentro del cuerpo humano. Y tenemos por último las partículas gamma. Estas sí tienen una gran capacidad de penetración. Son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda cortas. Estos pueden atravesar muchos materiales y por lo general se los encierra en plomo o en bloques de concreto de alta, o sea, un gran bloque con un gran perímetro, debido a que tienen una gran capacidad de penetración. Un ejemplo de estos es el cobalto 60. Bueno, el segundo tema son el origen de las radiaciones. Tenemos la radiación natural que tiene mm, que la primera radiación natural es la radiación cósmica, es la radiación que viene del espacio hacia la Tierra. Eh, También tenemos las radiaciones terrestres, que son materiales radiactivos que ya existen en la corteza terrestre. Bueno, en cuanto a los rayos cósmicos, tenemos que son rayos que llegan a la Tierra, entran a la atmósfera, pueden ser provenientes del Sol o pueden ser provenientes de cualquier otra fuente de energía que se encuentre en el universo. Y la radiación terrestre, pues se da debido a que muchos, muchos elementos, muchos materiales que se encuentran ya en la corteza terrestre son radiactivos, tienen una gran radiación. Eh, un ejemplo de estos podría ser el uranio, que se va desintegrando y se forma el radio y luego el radón, que es un elemento natural, no, un material radiactivo de origen natural, un NORM. Estos, estos pueden afectar un poco algunas casas que están construidas encima de él, ya que se puede irradiar dentro de la casa y se necesita ventilarlas debido a que podrían llegar a ser perjudiciales para la salud en algunos casos en dosis muy altas. La radiación artificial. Esta es producida por el hombre, en cambio. Podría ser creada, por ejemplo, en un reactor nuclear. Estas son producidas por la industria minera, prueba de armas nucleares, la generación de energía
accidentes nucleares, entre otros, como un ejemplo de esto es todo lo que pasó en Chernobyl. Todo esto es radiación natural, digo, radiación artificial. Esta puede ser usada, la artificial puede ser usada para obtener imágenes dentro de la medicina. Pueden tener imágenes para que te sirven para diagnosticar enfermedades, alteraciones de los órganos, como los rayos X. De igual manera, te sirven para tratar esas enfermedades, como tratar distintos tipos de cáncer. Bueno, el tercer tema son los isótopos. Los isótopos es un nucleido que tiene el mismo de número atómico como número másico, con un número másico distinto. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente el número atómico y el número másico es del mismo. Tenemos un protón y el número másico será de uno, ya que hay un único protón dentro del núcleo. Eh, este es el caso del hidrógeno. El caso del deuterio, tenemos un protón y un neutrón. En este caso, el número atómico será uno, ya que se toma en cuenta únicamente los protones, pero en cambio en la masa sí cambiará, ya que habrá la masa de un protón y de un neutrón, por lo que será 2. Pues es H2. Y el tritio, como del que ya les hablé antes, que era una forma de radiación de partículas beta, este tiene 2 neutrones, por lo que será H3, debido a que tiene 3 neutrones que aportarán a su número másico dentro del núcleo. Bueno, la actividad es que un isótopo será más reactivo basándose en el número de cambios que tenga dentro de su núcleo por una unidad de tiempo. Esto quiere decir que mientras más cambios sucedan en el interior de su núcleo, en menos tiempo será más radiactivo. Bueno, ahora vamos a hablar de la excitación también, que es cuando un electrón pasa de una onda, de una órbita, perdón, que está alrededor del núcleo. Los de electrones suelen estar en órbitas, las órbitas eh, menos energéticas son las que están más cerca al núcleo. Y, y bueno, lo que es una excitación es que prácticamente este electrón pase de una onda menos energética, no, de una órbita mayor, o sea, de una órbita más energética a una órbita menos energética. Generalmente también podría darse el otro caso. eh, y, y luego al regresar a su órbita a la que pertenece, genera fotones, que es energía prácticamente. La ionización es como decir el siguiente paso de la excitación. Es como que para la excitación se necesita cierta cantidad de energía muy chiquita. Para la ionización es una cantidad de energía gigante, ya que el electrón no únicamente se pasará de una órbita a otra, sino el electrón aquí saldrá del átomo por completo. Por eso se llaman radiaciones ionizantes, ya que estos electrones luego al salir del átomo interaccionan con otros átomos y los ionizan negativamente. Eso es lo que sucede con la ionización. Parece que son las radiaciones ionizantes, ya que esto es lo que sucede. Esta es la forma de la radiación. Bueno, ahora tenemos dosimetría, que es un poco la forma de ver qué tanta radiación te ha afectado. Y para eso necesitamos ver conceptos claves, como son la actividad, que ya les había mencionado antes, pero esta vez de una forma más técnica, se refiere al número de desintegraciones que ocurren por una unidad de tiempo. Y aquí tenemos
tenemos la fórmula que es A, que es la actividad, que va a ser igual al número de desintegraciones dividido entre una cantidad de tiempo. La exposición, en cambio, es la ionización producida por la radiación en el aire. Aquí tenemos de igual manera su fórmula. Ahora con la dosis absorbida. Esta es la energía que es impartida por una radiación ionizante en una materia, en una masa. Y, y pues aquí tenemos que la dosis absorbida es un poco la energía dividido para la masa que absorbió esa energía. En cambio, en la dosis equivalente tenemos es que cada tipo de energía genera una ponderación, un promedio distinto, se podría decir. A eso se refiere, por ejemplo, los fotones generan el factor de ponderación de ese tipo de radiación es 1. En cambio, por ejemplo, las partículas de alfa, el factor de ponderación va a ser 20. Bueno, ahora vamos con la dosis efectiva. Estos, en cambio, es un poco parecido con el anterior, solo que aquí no se basa en la radiación, aquí se basa más en los tejidos. A cada tejido le afecta más o menos la radiación, se podría decir. Por ejemplo, aquí tenemos que el colon le afecta 0.12 en este factor de ponderación y las gónadas le afecta 0.20. Y así se puede calcular la dosis efectiva que pudo haber tenido una persona al exponerse a radiación, a contaminarse con radiación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre NORM, que son los materiales radiactivos de origen natural. Estos se encuentran en minería natural, en minería a cielo abierto, en industrias petroleras de gas natural, minerales en el suelo. Estos son, como les había dicho antes, es la radiación natural, pero es la parte del que se encuentra dentro de la corteza terrestre, como el uranio y todas sus desintegraciones son un ejemplo de NORM. Eh, bueno, en el caso específico que vimos en clases fue el monitoreo en una industria petrolera de NORM. Bueno, la que se debe definir una estrategia de monitoreo. Esta, esta estrategia, eh, perdón, ah, esta estrategia busca conocer el funcionamiento de la instalación y los escenarios de expansión que podría tener. También se necesita conocer las características de los materiales, eh, determinar los impactos que podrían generar estos materiales a la naturaleza o a los seres vivos en general, a los humanos, a la salud. eh, y pues determinar una buena manera de monitorear todos estos parámetros, además de recolectar los datos, de interpretarlos y luego de realizar toda esta interpretación y todo este proceso, realizar pues el informe y documentar estos resultados que vamos a tener. En cuanto al análisis de peligrosidad, se usa el CRETI, que es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Bueno, ahora tenemos las vías de exposición que, que puede tener la radiación ante los humanos, ante los seres vivos en general. Tenemos la contaminación externa, que significa que estuvo en contacto con el cuerpo, pero no se inhaló ni se ingestó ningún tipo de radiación, únicamente puede estar en el cabello, en la ropa, en la piel. Esta es la contaminación externa. En cambio, la contaminación interna es que sí se ingestó, sí se inhaló parte de la contaminación. Podría estar en forma gaseosa y se inhaló. Y esa radiación, perdón,
esa radiación se metió dentro de tu sistema, por lo que esta es conocida como contaminación interna. En cambio, la exposición es, es como, por ejemplo, los rayos X, como podemos ver en las imágenes, que no te toca, no estás en contacto directo con la radiación, pero aún así estás expuesta a ella, ya que, por ejemplo, la radiación gamma tiene gran capacidad de penetración y gran alcance, por lo que no le estás tocando, pero aún así te está afectando, como podría ser los rayos del sol, por ejemplo, cuando tú no estás tocando el sol, pero de todas maneras cuando vas a la playa, cuando hace mucho sol te terminas quemando porque te expusiste al sol, o sea, no lo tocaste, pero de todas maneras te afectó. Bueno, esas son las vías de exposición. Vamos a hablar un poco de gestión de NORM. Bueno, los NORM bueno, para gestionar los NORM, la estrategia que usemos debe cubrir todo el ciclo de vida de los NORM. Eh, y antes de gestionar estos NORM, debemos conocer sobre la actividad industrial que estamos involucrados, el volumen de desechos que tenemos. Todos estos datos nos los debe dar la empresa, la concentración de radionucleicos, riesgos radiológicos, técnicas sobre evaluación de riesgos. Muchos de estos datos nos lo tiene que dar la empresa, otros datos tenemos que medirlos nosotros mismos y otros datos tenemos que imponerlos nosotros mismos, como el saber sobre riesgos radiológicos, técnicas sobre evaluación de riesgos. Nosotros mismos, como ingenieros ambientales, deberíamos saber cómo lidiar con estos riesgos radiológicos. Y, y bueno, de ahí se debería hacer una caracterización de los desechos, identificar su disposición, dónde almacenarlos, las categorías que tiene, eh, el- una, una oportunidad de minimización de desechos. En algunos casos hay desechos radiactivos que no son muy radiactivos, que, bueno, esto está normado, pero cuando el desecho no es tan radiactivo, este puede ser usado para economía circular o puede ser tratado como un simple desecho industrial. Bueno, ahora vamos con la evaluación de la situación actual. Tenemos que ver el estado físico del residuo, volumen, tasas de generación, composición química, potencial de uso no autorizado. ¿A qué se refiere con esto? A que posiblemente las personas quieran utilizar esta radiación de una manera en la que no debería ser usada. La radiación podría ser un arma, podría ser algo que se puede considerar muy peligroso para las personas. Es algo muy peligroso para las personas. Bueno, ahora tenemos las costras que pueden ser gestionadas fundiéndolas con la chatarra, ya que el NORM no pasará al metal fundido, sino se quedará en en la parte de arriba, se llama escoria, pero no pasará al metal en sí, sino que la radiación se quedará en la parte de la escoria. Y pues pueden ser enterradas, almacenadas en una instalación de desechos peligrosos, medianamente radiactivos. Y en cuanto a los lodos y sedimentos, pueden tener la misma gestión que con las costas. Pueden ser enterrados, almacenados en una instalación, como podrían ser silos de hormigón. Y como les dije antes, algo con una baja actividad que no sean tan radiactivos pueden ser dispuestos como residuos industriales convencionales. Bueno, ahora vamos a hablar por último de las fuentes radiactivas. Bueno, en cuanto a tipos de fuentes,
tenemos por su origen, en este caso son fuentes naturales. Esto se va un poquito más como lo anterior hablado, la radiación natural y la radiación artificial. En este caso son fuentes radiactivas, o sea, en este caso son las fuentes, o sea, de donde sale la radiación, que puede ser de origen natural, que se encuentran en el medio ambiente, o de origen artificial, que son creados por el hombre. En este caso también tenemos, igual que en la primera presentación, el tipo, que estas fuentes se pueden clasificar por el tipo de emisión que tienen. Partículas de alfa, poco penetrantes; partículas beta, un poco más penetrantes que las alfa; emisiones gamma, que son muy penetrantes; y neutrones, que de igual manera son muy, muy penetrantes. Por la forma de contención. Esto es algo nuevo de lo que no hablamos antes. En este caso, tenemos fuentes selladas que estas fuentes tienen el material radiactivo dentro, pero están selladas en un contenedor que, que no se puede abrir, ya que sirven para este contenedor sirve para mantenerlo ahí es un contenedor totalmente sellado, sin ninguna fuga, para que la radiación no pueda salir, o no pueda salir en todo su esplendor, por así decirlo. No, la radiación no se escape de todo y no sea tan perjudicial, ya que todas estas fuentes tienen sus usos. Bueno, en cuanto a fuentes abiertas, estas están en contacto con el ambiente. Y estas vienen por lo general igual contenidas en un contenedor, pero este contenedor, en cambio, tiene la posibilidad de abrirlo y, y de esta manera poder sacar la radiación, como estamos viendo en esta imagen de aquí. Bueno, la aplicación de fuentes radiactivas, tuve un problema al entender un poco la diferencia entre teleterapia y, y braquiterapia. Pero lo que yo entendí al final fue que, bueno, ambas son de función oncológica para tratamiento de tumores de cáncer. En este caso, la teleterapia funciona para irradiar el tumor, pero no desde cerca, sino es como que estás en una máquina y así funciona la teleterapia. Se irradia el tumor desde no cerca. eh, para que la radiación ataque al tumor y en este caso trate de reducirlo o evitar que siga creciendo. Eh, en cambio, la braquiterapia es un poco más agresiva, se podría decir, ya que esta fuente sellada estará mucho más cerca al tumor. Esto se debe para que la radiación llegue en mayor cantidad. Yo pienso que no lo decía así el PDF, pero yo pienso que esto se hace cuando la teleterapia no funciona. La teleterapia no está dando los resultados deseados y se necesita ser más agresivos con el tratamiento. Y, y pues bueno, es para que la radiación esté más cerca al tumor y ataque de mayor manera al tumor, aunque tiene sus contraindicaciones, ya que al estar más cerca la radiación no únicamente se afecta el tumor, sino que todos los demás tejidos blandos, la piel, todos los órganos también tienen una afectación, aunque no tan alta como la del tumor, pero de todas maneras tienen una afectación. En algunos casos de la braquiterapia incluso se introducir la fuente sellada dentro del tumor para que de esta manera tenga la mayor cantidad de radiación posible. Y por último tenemos la medicina nuclear, que es la administración de radiofármacos al paciente para realizar mediciones fisiológicas, imágenes de partes del cuerpo que, que eso bueno, te sirve para las imágenes y pues tratamiento. Esto es
para tratar de otra manera, igual distintos tipos de cáncer. Y y bueno, eso ha sido todo, muchas gracias.